Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast de Administración Top. Para quien no me conoce, mi nombre es Francisco Martínez y soy asesor fiscal y laboral. Actualmente soy responsable de recursos humanos de un grupo de empresas con aproximadamente 500 trabajadores. Con este podcast lo que quiero es acercaros un poco lo que es el trabajo de una oficina de fiscal y laboral, hablando de mi experiencia y mi trabajo diario. Además, todos los podcasts tendrán una temática en donde expondré los puntos a tener en cuenta sobre esta. Por último, responderé a las preguntas que me hayáis dejado en comentarios. Antes de empezar, no os olvidéis de suscribiros y de seguirme por Instagram, en donde comparto información útil casi todos los días. Además, si quieres ir un paso más allá, lo puedes hacer a través de la suscripción a mi web o a través de los cursos presenciales que realizo. Toda la información en mi web administraciontop.com. Os dejo el link aquí abajo. Hoy, al ser el primer programa, quiero hablar un poco de mi experiencia laboral y de mi formación educativa. Cuando yo terminé de bachillerato, lo siguiente que hice fue un grado superior en telecomunicaciones e informática. La verdad no es que me apasionara en especial esta formación, pero digamos que una vez que terminas bachillerato algo tienes que hacer. Y en aquel momento no me apetecía meterme en la universidad. Cuando terminé este grado superior en telecomunicaciones e informática, lo siguiente que hice, como es normal, es ponerme a trabajar. Estuve trabajando durante 2-3 años en distintas partes, en distintas ramas dentro de lo que es la informática. Por un lado estuve arreglando ordenadores, estuve en alguna empresa de telecomunicaciones e incluso estuve como vendedor en alguna tienda, en las secciones de informática y en las secciones de videojuegos incluso. Esto la verdad es que no me gustase, pero tampoco es que me apasionase. Pero durante estos años de experiencia laboral, una cosa que sí que me gustó bastante fue una oportunidad que me surgió que la verdad es que nunca se me hubiese ocurrido que me hubiese gustado tanto. Y es la de formador. En estos años, de forma esporádica, me salió la oportunidad de ser formador en cursos de informática, principalmente de ofimática. La verdad es que realizar esta formación, impartir esta formación, me gustó bastante. Fue una cosa que la verdad es que descubrí como una pasión que nunca me imaginé que podría tener. Pero como os digo, esto fue un trabajo esporádico. No duraba mucho, me salían cursos cortos y no duró mucho en el tiempo. Al poco de realizar estos trabajos, como os digo, estuve realizando varios trabajos relacionados con la informática. Fue cuando, llevando 2-3 años con estos trabajos, fue cuando decidí empezar en la universidad. También, al igual que el grado superior en telecomunicación e informática, en la universidad tampoco tenía muy claro, sabía que quería seguir formándome, pero tampoco sabía muy claro en qué quería formarme. Lo que sí que tenía claro es que no quería seguir con la rama de la informática. Y observando todos los grados se me ocurrió meterme en el grado de finanza y contabilidad. Empecé también este grado casi como cuando empecé el grado superior en informática, por hacer algo. Pero a diferencia del de informática, este sí me gustaba bastante. Empecé a estudiar, seguí y la verdad es que se me dio bastante bien. Y a los 4 años estaba ya graduado en finanza y contabilidad. Al poco de terminar la carrera, también tuve bastante suerte y en torno al mes me salió una oportunidad laboral. Esta oportunidad era para trabajar en una oficina, pero en la parte de los recursos humanos. La verdad es que me llamó mucho la atención y por supuesto fui a la entrevista de trabajo cuando me llamaron. Cuando fui a esta entrevista de trabajo, yo dije la verdad, porque yo pienso que la entrevista de trabajo no vale de nada mentir. Y yo se lo dije a quien me hacía la entrevista de trabajo, cuando buscaban a alguien para recursos humanos. Que yo había estudiado un grado en finanzas y contabilidad y que de recursos humanos yo lo único que había dado durante todo el grado era cómo se contabiliza una nómina. Porque en la universidad damos muchas cosas. Damos marketing y damos cosas que puede ser que nos sean más útiles o menos útiles. Pero en concreto, relaciones laborales, cosas que yo creo que es bastante importante, sobre todo en las carreras de mi rama, pues no damos nada, al menos en el grado que yo realicé. Y yo, como os digo, se lo dije a quien me estaba haciendo la entrevista. Esta persona, la verdad es que eso no le importó. Y me dijo que mientras yo quisiera aprender, que no había ningún problema. Yo, por supuesto, dije que estaba bastante abierto a aprender todo lo que pudiera formarme de más, bienvenidos fuera. Y entonces fue cuando empecé a trabajar en esta empresa. La verdad es que, al igual que la finanza y la contabilidad en la carrera, todos los temas relacionados con los recursos humanos me gustaba bastante.
el realizar nóminas, las altas, las bajas, etcétera, etcétera. Y fui aprendiendo poco a poco por mi trabajo y formándome por mi cuenta. De esta forma hizo que a los años consiguiera mi puesto actual, que es el responsable de recursos humanos de este mismo grupo de empresas en el que me incorporé una vez que terminé mi carrera. La verdad es que mi trabajo me gusta bastante, porque además también doy apoyo a lo que es la parte de fiscalidad de la empresa. Es decir, también puedo seguir actualizándome en fiscalidad y contabilidad, lo que hace que tanto la rama de laboral como la rama fiscal la siga trabajando día a día. Como os digo, mi trabajo me gusta, pero yo seguía con la espina clavada de cuando estuve con la formación que os comenté que realicé. Y yo seguía dándole vueltas a cómo emprender algo relacionado con esta formación. Entonces fue cuando se me ocurrió la idea de abrir el Instagram de Administración Top, por lo que seguramente me conocéis. Empecé subiendo publicaciones, primero eran todas imágenes y después me animé en grabar vídeos, en hacer stories, etcétera, etcétera, para que la gente así me fuera conociendo un poco más. Después, una vez que ya llevaba algo de tiempo, fue cuando saqué lo que es la suscripción a mi web, para que quien quiera recibir una formación superior a lo que yo comparto en mi Instagram. Entonces, a través de mi web empecé a ofrecer, a través de la suscripción a mi web, empecé a ofrecer formación online. Posteriormente, una vez que ya amplié toda la plataforma online que tengo, lo que actualmente ofrezco, además de esta plataforma online, es cursos presenciales. Cursos presenciales de laboral y contabilidad fiscalidad, que pueden ser presenciales de forma normal, es decir, en un aula, o presenciales por videoconferencia, que son los que estoy haciendo actualmente. Y entonces, a día de hoy, tengo estos dos trabajos. Mi trabajo de lunes a viernes, por decirlo así, en jornada normal, que es como responsable de recursos humanos y apoyo al departamento de fiscalidad, y por otro lado, de forma independiente, de forma autónoma, como trabajador por cuenta propia, tengo todo lo relacionado con lo que es Administración Top. Vale, una vez presentado, el siguiente punto es el tema del programa. Hoy os quiero hablar de las rentas, porque como sabéis, hace poco se ha abierto el plazo para la presentación de la declaración de la renta. Concretamente, el plazo empezó el 1 de abril y se expande hasta el 30 de junio. A pesar de la situación que estamos viviendo, del estado de alarma, esto no se ha modificado, porque como la declaración de la renta se hace de forma telemática, se ha decidido que podemos seguir cumpliendo con los plazos marcados. Aquí sobre todo os quiero hablar de cosas genéricas, no voy a entrar en el detalle, no quiero ser pesado explicando punto por punto una renta o alargando en exceso un punto, porque no quiero que esto sea un podcast técnico, quiero que esto sea un podcast ameno para cualquier persona, independientemente de que tenga un perfil más técnico o menos técnico. Lo primero, una vez que ya sabéis, hablando del tema de las rentas, lo primero que os quería comentar, una vez que ya he hablado de los plazos, es que os quería dar un consejo. Este consejo es que realicéis la renta lo antes posible. Una vez que tengáis claros vuestros datos fiscales, aceptéis el borrador siempre y cuando salga a devolver, ¿vale? Si os sale a pagar, no tenéis prisa ninguna. Pero si os sale a devolver, hacer la declaración de la renta cuanto antes. ¿Por qué? Porque siempre la agencia tributaria las primeras rentas las devuelve súper rápido. 2, 3 días, máximo una semana, ¿vale? Entonces, todas las rentas que se acepten ahora, en muy pocos días, siempre y cuando, como os digo, salga a devolver, vais a tener ingresado el dinero en muy poco tiempo. Por eso siempre aconsejo que cuando tengas el borrador de la renta, cuando lo pidas y te salga a devolver la declaración, siempre se acepte cuanto antes. Porque si lo dejáis en el tiempo, cuanto más tarde hagáis la declaración, más va a tardar Hacienda en devolveros el dinero de la declaración. Luego, hoy de lo que os quiero hablar, de las declaraciones, de los tipos de declaraciones que os quiero hablar, son de las simples, de las declaraciones de una persona que tiene su nómina y poco más. Lo primero que tenemos que tener, lo primero que todos debemos de tener es el certificado de retenciones de nuestra empresa. Habrá gente que solo tenga uno porque ha estado durante 2019, porque la declaración de la renta que hacemos ahora es referida a 2019.
Entonces habrá gente que solo tenga un certificado de retenciones y habrá gente que tenga más certificados de retenciones. Básicamente es un certificado de retenciones por cada una de las empresas en las que hayamos trabajado durante 2019. Una vez que tenemos nuestro certificado de retenciones, si lo único que tenemos es esto, ¿vale? Si el único detalle a tener en cuenta de forma genérica es este, podemos solicitar el borrador de la renta. El borrador de la renta lo podemos solicitar a través de un ordenador, metiéndonos en la web de lo que es la agencia tributaria, con poner en Google borrador de la renta nos va a salir, o a través de la aplicación que tiene la agencia tributaria. Para pedir el borrador de la renta tenemos dos formas. La primera a través de nuestro certificado digital. Si tenemos un certificado digital es tan sencillo como, hablando por supuesto si estamos desde un ordenador, es tan sencillo como que accedemos a pedir el borrador de la renta, ponemos nuestro certificado digital, cuando nos pida una de las formas de acceso, diremos que con certificado digital, pondremos nuestro certificado y accederemos a nuestro borrador. La otra forma de acceder a este borrador es a través de un número de referencia, si no tenemos certificado digital. Es tan sencillo como marcar la opción de número de referencia y dependiendo de si hemos presentado la declaración de la renta antes o no, accederemos a obtener este número de referencia de una forma u otra. La primera opción que os quiero comentar dentro de pedir el número de referencia en el caso de que no hayamos pedido nunca la declaración de que no hayamos hecho nunca la declaración de la renta. En el caso de que nunca la hayamos presentado, lo que nos pedirá es que le marquemos un número de cuenta bancario que tenga la agencia tributaria. Es decir, un número de cuenta que hayamos tenido durante el año anterior, en este caso en el 2019. Si hemos presentado la declaración de la renta antes, lo que nos va a pedir es una de las casillas de la declaración de la renta del año anterior, en este caso de 2018. Nos pedirá X casilla, pondremos el importe de esa casilla y entonces de esa forma ya podremos, y poniendo un número de teléfono, ya obtendremos el número de referencia con el cual podremos acceder a nuestro borrador. Una vez que accedamos al borrador a través del certificado digital o a través de la clave que nos hayan mandado a nuestro teléfono, lo primero que nos va a salir es un resumen de nuestra declaración, ¿vale? En este resumen de la declaración podremos ver si la renta nos sale a pagar o nos sale a devolver, con los datos que ya tiene la agencia tributaria. Estos datos no son los definitivos, puede ser que haya algún dato mal, puede ser que falte algún dato, por lo tanto tendremos que comprobarlo, ¿vale? Una vez que lo comprobemos, veremos en este resumen si la declaración de la renta nos sale a pagar o nos sale a devolver. También nos va a indicar si la declaración de la renta, si estamos obligados a presentar la declaración de la renta. En el caso de que nos salga a pagar, nos marcará si está obligado o no. Después, una vez que hayamos comprobado que todos los datos son correctos y queramos presentar la declaración de la renta, lo único que tendremos que hacer es darle a presentar. Y por último, facilitar un número de cuenta en donde queremos que se nos ingrese el importe a devolver o donde queremos que nos cobren el importe si nos sale a pagar. Es muy importante que compruebes que el número de cuenta es correcto, porque en este número de cuenta es donde te van a devolver este importe o donde te van a cobrar el importe que os comento. Por último, hablando de lo de la declaración de la renta, os quería comentar los puntos que debes de analizar, los puntos que debes de tener en cuenta cuando estés analizando tu borrador, ¿vale? Lo primero de todo es tu situación familiar. Es decir, tienes que analizar si estás, por ejemplo, casado, tienes que analizar si te interesa hacer la declaración de la renta con tu pareja, si te interesa hacer la declaración de la renta por separado. Luego tienes que analizar si está metido el tema de los hijos, por ejemplo, las madres trabajadoras, si tienen derecho a la prestación, a la bonificación de madres trabajadoras, etc. Lo primero es analizar que todos los datos de tu situación familiar son correctos. Después tienes que comprobar que los datos de tu nómina, si eres trabajador por cuenta ajena, también son válidos. Es decir, a través del certificado de retenciones que te haya dado tu empresa, compruebas que los datos que aparecen en el borrador son exactamente los mismos. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es si tenemos algún tipo de remuneración en el banco. Acciones, si tenemos una cuenta con intereses, etcétera, porque esto también tiene retenciones.
Luego, también otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es si tenemos algún tipo de seguro de vida, si tenemos el alquiler de la casa, que en ciertos casos desgrava, la hipoteca de la casa, que también desgrava en algunos casos, si tenemos si pagamos una cuota de un partido político, de un sindicato, etc. Básicamente, estos son los puntos que debes de tener en cuenta de forma general, si no tienes alguna cosa más especial, que tienes que tener siempre en cuenta cuando vas a realizar tu declaración de la renta a través del borrador. Y por último, quiero responder a vuestras preguntas. En este caso, las dos preguntas que voy a responder son de Instagram. Quería comentaros que a partir de ahora me gustaría que las preguntas me las dejarais en comentarios, aquí en este vídeo y en los vídeos próximos, para que así directamente los comentarios sea lo que responda en el siguiente vídeo, ¿vale? La primera de las preguntas que quería responder, de las que me habéis hecho por Instagram, es que si en el caso de tener varios pagadores, estás obligado directamente a hacer la declaración de la renta. Y la respuesta corta es que no. Por el simple hecho de tener varios pagadores, no quiere decir que estés obligado a presentar la declaración de la renta. Lo único que quiere decir es que el límite para estar obligado a hacer esta declaración es más bajo, ¿vale? Es decir, que teniendo un pagador, tienes que ganar más dinero para estar obligado a hacer la declaración de la renta, pero no por ello estás obligado. Hablando de este tema, también una cosa que quería aclarar con esta pregunta es cuándo es la diferencia entre estar obligado y que salga la declaración de la renta a pagar o a devolver. Son dos términos totalmente diferentes. Es decir, puedo estar obligado y que me salga la declaración de la renta a devolver. Y puedo no estar obligado y que me salga la declaración de la renta a pagar. Son dos términos diferentes. Una cosa es la obligación y otra cosa es que salga la declaración de la renta a pagar o a devolver, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Como os digo, perfectamente puede ser que una persona obligada le salga la declaración a devolver y una persona no obligada le salga la declaración de la renta a pagar y por lo tanto no lo haga y no pague este importe, ¿vale? Quiero que tengáis claro que son dos términos totalmente diferentes. Y por último, quería hablaros de la prohibición, de lo que se está comentando, que también me lo han preguntado mucho por Instagram, de la prohibición de despedir ahora del estado de alarma. Quería aclarar que lo que se ha prohibido es el despido relacionado con el coronavirus, no el despido como término general. Es decir, si tú vas a despedir a una persona con una justificación total y absolutamente independiente al coronavirus, tú puedes despedirla. Es decir, un fin de un contrato, una persona que no está realizando bien su trabajo, etcétera. Todos estos tipos de despidos se pueden seguir realizando. Lo que se ha prohibido es realizar despidos y justificar este despido por el coronavirus. Porque para este tipo de casos lo que el gobierno quiere que se haga son los ERTE, que son suspensiones de la contratación, ¿vale? Entonces, durante el tiempo que dure el estado de alarma, lo que se ha prohibido son los despidos relacionados con el coronavirus. Pero si se ha de despedir a una persona por una motivación total y absolutamente independiente a esto, se puede seguir haciendo sin ningún problema. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero de verdad que os haya resultado interesante toda esta información. Todas las semanas tendréis un nuevo programa de este podcast. Por favor, dejadme en comentarios todas vuestras preguntas y todo lo que queráis comentarme relacionado con este podcast. Compartirlo con gente que creáis que pueda resultarle interesante y por supuesto suscribiros a mi canal. Y nada más. Hasta la semana que viene.